Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo número 20. Este fue uno de los momentos más tristes y críticos por los que atravesó la iglesia. Desde este momento, que fue el momento de la crucifixión de Jesús, hasta el día de Pentecostés, fueron días difíciles para ellos. Pero de ese lapso, de ese periodo, los más difíciles de todos fueron estos: los tiempos del Getsemaní, la crucifixión del Señor, aquellos que iban a dar su vida por Él, que le abandonaron. La verdad es que nadie había quedado allí. En el lugar de la cruz estaban solo algunas mujeres: María, la madre de Jesús, María Magdalena, estaba también el apóstol Juan. Por eso las palabras de Jesús en la cruz: madre, ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice que desde ese día el apóstol Juan la recibió en su casa, María, la mamá de Jesús. El resto no estaba ninguno. ¿Será por eso tal vez que el Señor Jesús premió a Juan con aquella tremenda revelación que podemos leer en el libro del Apocalipsis, ¿no? Fue el único apóstol que llegó a la ancianidad. El resto todos fueron martirizados. Dice en el verso número 1 del capítulo 20, el primer día de la semana, esto es un domingo, el primer día de la semana es el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Note usted qué interesante la actitud de esta muchacha. Ella va de mañana, todavía es oscuro, pero está pronto el amanecer. Todavía es de noche, pero el sol va a brillar en momentos nada más. Quiero decirte que hay momentos de la vida donde no vemos absolutamente nada, pero aunque sea oscura la noche que te toque atravesar, hay un Dios de gloria que va a hacer resplandecer el sol de justicia sobre tu vida. Hay un Dios de misericordia que te va a levantar y te va a hacer ver su gloria. Amén. Era todavía oscuro, pero en el momento de la oscuridad la mujer se decidió a llegar hasta donde estaba el cuerpo de Jesús, el sepulcro. Y dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando ella vio quitada la piedra del sepulcro, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, ese otro discípulo es Juan, aquel el que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro, Señor, y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cuál es la conclusión a la que llega esta muchacha, esta mujer María Magdalena? Se lo robaron, se lo llevaron, no sabemos a dónde está el cuerpo del Señor Jesús. Entonces sale Pedro y el otro discípulo y van al sepulcro. Los dos corren juntos, pero el otro discípulo, que es Juan, corre más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, después de Pedro, que había venido al sepulcro primero, y vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿En qué creyó? ¿Creyó que se lo habían robado o creyó que había resucitado Cristo? Eso creyó. Creyó que el Señor se había levantado de los muertos. Y hermanos, este es el centro de esta palabra en este día. Cristo vive. Es algo que a veces decimos y repetimos como loros, pero tenemos que entender en profundidad y tenemos que creer mucho más que entender que Cristo ha resucitado de los muertos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, habla mucho acerca de la resurrección. Por el verso 12, si mal no me equivoco, en adelante, habla acerca de la resurrección del Señor Jesús, que es verdad, murió en una cruz por tus pecados y los míos, derramó allí su sangre. Sin derramamiento de sangre no existe perdón de pecados, y sin perdón de pecados todavía estamos muertos. Pero la Biblia dice que Jesucristo al tercer día resucitó de los muertos. Y que si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, somos las personas más dignas de lástima de todo el universo. Aquel individuo que no cree en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los muertos es digno de lástima. La Biblia dice esta palabra, digno de con misericordia. Porque es muy triste tener una religión hueca, vacía, creer en un Dios que está muerto, todavía colgado en un madero o en un sepulcro. La tumba en Jerusalén está vacía. No debemos ir a buscar entre los muertos al que vive. Él vive y venció a Satanás, le aplastó la cabeza al diablo
Por eso hoy usted y yo tenemos oportunidades de triunfos, de victorias y de conquistas, porque hay una garantía de éxito y esa garantía es la resurrección de Cristo de los muertos. Permítame, ya volvemos aquí. Ya me viene a la mente algo que está en la carta a Pedro. Primer carta del apóstol Pedro. Espérame que lo encuentre, por favor. Primer carta del apóstol Pedro en el capítulo número 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadonia, Asia y Bitinia, elegidos, según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, estoy haciendo énfasis en algunas palabritas, elegidos, diga conmigo, yo soy un elegido, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Qué viene antes del ser rociado? Obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sea multiplicado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Dice acá, mire, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Si Él se levantó de los muertos, nosotros también nos vamos a levantar de los muertos. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Hermanos, vuelvo a decir las palabras de Pablo en Corintios. Si no crees en la resurrección de los muertos, sos un digno de lástima. Tu religión no tiene sentido, la predicación de nosotros tampoco. Si no creemos que Cristo venció y aplastó la cabeza de la serpiente antigua Satanás y que nos ha dado toda victoria en esa resurrección, entonces nosotros tenemos solo una religión que nos sirve para dejarnos contentos un rato, pero no para ser victoriosos en la vida. Pero cuando usted y yo entendemos que Cristo ha resucitado, entonces tenemos garantía de éxito, porque por eso dice, hay una esperanza viva y la garantía es la resurrección de Jesús de los muertos. Para una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcillable, reservada en los cielos para nosotros. Diga, hay una reserva. Yo cuando usted reserva un hotel, todavía no lo está utilizando a la habitación, pero ya tiene la reserva. Por eso somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para, otra vez, alcanzar aquella salvación. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Guardados de qué? Guardados de no desviarnos, guardados de caminar el camino de justicia, de rectitud, el que nos lleva a disfrutar de esa reserva, ¿me entiende? Para alcanzar la salvación, diga conmigo, alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Algo que vamos a alcanzar y que se nos va a manifestar en el tiempo postrero, porque el fin de tu fe y de mi fe es esa salvación. Perfecto. Volvamos otra vez aquí a Juan 20. Entonces esta muchacha llegó, María. Ella sale corriendo y dice, se llevaron el cuerpo, lo robaron el cuerpo del Señor y no sé dónde lo pusieron, no sabemos. Pedro y su compañero Juan salen corriendo. Interesante, ambos corren juntos, pero uno llega primero. El más joven, más acelerado, más rápido. Juan. Ahora hay algo interesante que se nos enseña aquí. Que corrían juntos, pero uno corre más aprisa. Sin embargo, el que llegó primero esperó al que llegó después. Esto es algo que tenemos que hacer siempre juntos. En la vida cristiana debemos aprender a esperarnos los unos a los otros. Hay muchos rápidos y acelerados que llegan primero, pero qué bueno es tener la capacidad que tuvo Juan de esperar al que venía atrás. Además, el que venía atrás era la autoridad de Juan, era Pedro, era sobre el que recaía la responsabilidad, el Señor Jesús se la había dado. Uno puede ser muy ágil, muy rápido, muy veloz. Tal vez el viejito que viene atrás no lo es. Y cuando hablo de veloz, no hablo de veloz de piernas nomás. Hablo de veloz de mente, veloz de palabra, veloz de acciones. Pero Juan tuvo la habilidad de esperar a su autoridad. Tenían que correr juntos. Por eso cuando llegó Pedro, el que entró primero fue Pedro. Juan llegó primero, pero ¿quién entró primero? Aleluya, gloria a Dios. Esto se llama honra. Chicos, jóvenes presentes, ustedes pueden tener muchas habilidades, dones y talentos, pero siempre esperen a sus autoridades. Respeten y honren a sus padres, a sus pastores, a sus líderes dentro de la iglesia. ¿Amén? Dice las Sagradas Escrituras que entró primero Pedro, que llegó después, y allí vio todos los lienzos. Después de eso entró Juan. ¿Y qué hizo cuando entró Juan? Vio y creyó. Creyó en la resurrección. Pero ellos no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase a los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos,
Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Presten atención a esto. La primera en llegar, porque es una mujer que sale de noche, pero está a punto de amanecer, es María. María fue la primera a llegar. Esta María, la María Magdalena. En otro capítulo relacionado a esto dice que iban otras mujeres y que llevaban ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús y estaban muy preocupadas de quién les iba a correr la piedra, ¿se acuerdan? Pero cuando llegaron se encontraron con que la tumba estaba abierta y el cuerpo de Jesús ya no estaba. Podemos decirlo de esta manera, llegaron tarde para ungir el cuerpo. ¿Cuántos saben que hubo alguien que les ganó de mano? ¿Quién fue? María, la hermana de Lázaro, y Marta. Ella le ganó de mano porque tiempo atrás, una semana atrás, había ungido ya el cuerpo de Jesús. Esta chica estaba desenfocada. Ella todavía estaba pensando en que el Señor estaba muerto y sepultado. Y Él les había aclarado, les había dicho que iba a resucitar al tercer día. En su mente ella tiene al cuerpo de Jesús, lo robaron. Llega Juan y Pedro, ven y creen, salen felices, regresan a casa. Pero ella sigue allí llorando. Ella no está entendiendo que el cuerpo del Señor no está ahí porque se ha levantado de los muertos. Sigue pensando que lo han robado. María está afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y dice que vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y mire lo que los ángeles le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Miren la respuesta de María: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La primera impresión que tuvo fue la que transfirió a los apóstoles. Los apóstoles ven, está vacía la tumba, está todo ordenado. ¿Cuántos saben que los ladrones no ordenan nada? ¿Le entraron a robar alguna vez a la casa? No me va a decir que le dejaron la ropa planchada y guardada en los cajones porque no le creo. Le dejaron un desorden, un caos, pero acá está todo ordenado. Ahí está el sudario, está todo bien colocado. Por eso cree Juan, por eso cree Pedro. A ellos se les hace la luz, a ellos se les revela que el Señor ha resucitado. Y María todavía está llorando. Los otros se vuelven gozosos y María todavía está llorando. Hermano, cuando uno entiende que Cristo ha resucitado, deja de llorar. El problema con esta muchacha es que ella quedó con la primera impresión, ella quedó con su pensamiento primario, se lo robaron. Y Dios le va a hablar, el Señor le va a hablar a través de los apóstoles, primero a través de la puerta abierta, luego a través de los apóstoles. Pero ella sigue en su corazón creyendo que el Señor está muerto, vaya a saber dónde. Y le va a hablar ahora por medio de ángeles. Ella observa y ve a dos seres que resplandecen, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado puesto el Señor Jesús. Y le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Y ella sigue insistiendo: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde. Miren, hermanos, muchas veces en la vida estamos tan heridos, tan dolidos, tan cegados por las lágrimas y el llanto, que no vemos la gloria de Dios que se manifiesta a nuestro lado. Muchas veces la incredulidad no nos hace ver lo obvio, porque los apóstoles hablaron, no creyó, hablaron los ángeles tampoco. Ella seguía creyendo que todo había terminado, que su amado Jesús había sido robado, que seguía muerto y en algún lado estaba sepultado. Dice que cuando dijeron esto los ángeles, ella se volvió, dejó de mirar hacia el hueco de la cueva donde estaba Jesús, o había estado Jesús, mejor dicho, y vio a Jesús. ¿A quién vio? Pero no lo vio. Lo vio, pero no lo vio. Por eso dijo: a veces tenemos la persona de Dios frente a nuestros ojos y a causa del dolor no lo percibimos, no lo vemos, que estaba allí, mas no sabía ella que era Jesús. Y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Las mismas preguntas que hacen los ángeles, ahora está haciendo el Señor Jesucristo. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mire la respuesta que le dice esta María, pensando que era el hortelano. ¿Por qué se ríen? ¿Se acordaron del perro del hortelano? Bueno, esta María era como el perro del hortelano.
No quería entender. No, le dice, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo lo voy a buscar, yo lo voy a llevar. Primera vez, segunda vez, tercera vez. Dios estaba esperando que ella reaccione como te espera a vos y a mí muchas veces. Porque lloramos porque nos pasa esto, nos lamentamos porque nos pasa aquello, pensamos que todo se termina. Y viene y dice, tranquilo, yo resucité de los muertos. No, es que acá es el fin de todo, es que acá no voy a salir adelante, es que esta situación es tan abrumadora que me va a aplastar. Y Dios te está diciendo, che, acá estoy, hola, tranquilo, yo resucité de los muertos. No, es que mi Dios no sé dónde está, se lo llevaron, lo escondieron en algún lugar, no lo tengo cerca, estoy acá, hola, yo he resucitado, tranquilo, tranquila, que yo he vencido. Pero por dudar y no creer en la resurrección de los muertos, seguimos llorando. Hermanos queridos, el mismo Señor llega para decirle, porque le mandó a los apóstoles y no le creen, le manda a los ángeles y no lo entiende. El mismo va en persona y no lo reconoce. Pero Dios en su amor y en su misericordia insiste una, otra y otra vez para que su hija se le abran los ojitos y pueda ver que Él ha resucitado. Mire, cada milagro que usted recibe en la vida es porque Cristo ha resucitado. Lo que pasa es que entre el momento del golpe y el milagro suele haber un tiempo de llanto. Pero Dios, a pesar de tu llanto y a pesar de tu falta de fe y la mía, de tu incredulidad y de la mía, Dios ha obrado un milagro en tu vida. ¿No es así? Yo quiero decirle que Dios va a seguir obrando milagros en tu vida. Yo quiero decirle que no se termina nada, que tal vez hoy estás pasando un momento difícil, pero te vas a regocijar y vas a volver a ver la gloria de Dios. ¿Por qué te abates dentro de mí, alma mía, si todavía vas a volver a ver la gloria del Señor? Dijo el rey David. Y eso es verdad, porque Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! No te olvides de los beneficios del Señor. Salmo 103, Salmo 104. Y bendice a Cristo. En lugar de quejarse, en lugar de llorar, en lugar de lamentarnos, alabemos y exaltemos el nombre del Señor. Señáleme con el dedo y dígame. Señáleme con el dedo. Yo necesito que me señale con el dedo en este día. Eso también es para vos, decime. A ver si lo crees, decirle. Dale, decímelo, necesito escucharlo. Eso también es para vos, decime. A ver si lo crees. Amén. Claro, cuando esta muchacha dice, Señor, ¿dónde le pusiste? Así yo lo busco, lo llevo. Jesús le dice, María. Mire cómo le dice María. En la Biblia está escrito con signos de admiración. Yo no sé si Jesús estaba admirado de la dura que era María para entender que Él había resucitado. No sé si estaba admirado. ¿De qué estaba admirado? Que dice, María, le dice. Como diciéndole, te mando los apóstoles, no lo crees. La piedra está abierta, no entendés. Los ángeles están, te dicen los ángeles, lo estás viendo, son resplandecientes, ¿viste? Sí. Bueno, tampoco le creí. Ahora estoy yo delante de vos y me seguí preguntando a dónde me pusieron. Acá estoy delante tuyo, hija. María. Yo no sé si Jesús hacía gestos, no creo, pero no lo voy a hacer el gesto. María, a ver si caes, ¿no? María. Y cuando esa muchacha reacciona a causa del María, ella le dice Raboni, que traducido es maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le dijo? No me toques. Muy bien. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nueva noticia que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cómo empezó la historia acá? Empezó en una noche a punto de hacerse de día. Pero ese mismo día culminó y apareció una nueva noche. ¿Por qué será así la vida? Que es una sucesión de días y de noches. A veces de noche, a veces de día. A veces de noche, a veces de día. A veces de noche, a veces de día. Y mientras estemos en este mundo, desgraciadamente va a haber días hermosos, pero desgraciadamente, gracias a Dios va a haber días hermosos, pero desgraciadamente va a haber noches muy cerradas, muy oscuras.
Y ese fue un día de gloria, ¿o no? Que empezó como toda noche, con dolor, con sufrimiento. Pero cuando amaneció, María, después de una serie de intervenciones, reacciona. Me imagino la alegría, el gozo de ver a su Señor resucitado. Pero llegó la noche de ese mismo día. Y cuando llegó la noche de ese mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, sacudirlo al lado que está tuyo y decirle, ¿ya te olvidaste que resucitó Cristo? No habían pasado, hermano, no habían pasado 12, 13 horas y estos ya se habían olvidado que Cristo había resucitado. ¿Será que todavía les costaba asimilar que Cristo había resucitado? Nosotros ya hace 2000 años que hemos escuchado esta historia y la venimos escuchando siempre, que Cristo ha resucitado. Sin embargo, cada vez que llega una noche, otra vez, encerrados, con miedo. ¿Miedo a qué? Si Cristo ha resucitado. ¿Quién te puede hacer daño en esa noche si Cristo ha resucitado? Como dice el Salmo 91, no tenés por qué tener terror nocturno, ni a la peste que anda en la oscuridad, la mortandad. Aquí dice la Biblia que esa misma noche estaban todas las puertas cerradas. En aquel lugar, dice, los discípulos reunidos, por miedo. Pero dice el verso al final, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué les dijo? Lo primero que trae el Señor es paz. Y lo primero que hizo fue entrar, no por la puerta, porque las puertas seguían cerradas. Él no necesita puertas abiertas. Él no necesitaba que la tumba del jardín tenga su piedra afuera. La que necesitaba ver la piedra corrida era María, no él. Él no necesitaba que le abran la puerta de piedra para salir de la tumba. Él cruzaba y atravesaba las paredes de piedra. Aleluya. Ese era un testimonio para María de que él había resucitado, que fue el primero y no aceptó María. Y entró, y puesto ¿en dónde? En medio. Él siempre está en el medio, él es el medio, él debe ser el centro permanentemente. Y lo primero que trajo fue estas palabras, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró allí los costados, las manos, y se regocijaron viendo al Señor. Otra vez, fíjese cómo cambia el estado de ánimo y las emociones y lo que hay en el corazón de estas personas, cómo cambia en tu corazón y en el mío. Estamos felices, contentos, la gloria de Dios se manifiesta, vemos a Cristo con nuestros ojos. No pasan un par de horas y otra vez nuestro engañoso corazón triste, deprimido. Eso no debe ser así. Recién dije y vuelvo a repetir, no te olvides que Cristo ha resucitado. Entonces Jesús le dice otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Bueno, tenemos un propósito de Dios. Él resucitó no solo para sanarnos, restaurarnos y darnos esa vida eterna, sino para que seamos agentes de salvación también. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados les son remitidos y quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él le dijo, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego llega Jesús, estando las puertas cerradas, otra vez, qué interesante, se repite la historia. Estando las puertas cerradas, se vuelve a poner en el medio, él no deja de ser el centro, y dice, paz a vosotros. Y ahí le habla a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mi mano, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás entonces le dice, Señor mío, Dios mío. Jesús le dice, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Note que aquí Jesús tiene una actitud diferente para con Tomás con la que había tenido para con María, porque a María le dice, no me toques. Y a Tomás le dice, vení, mete tu dedo acá, mete tu mano al costado. No lo hizo, Tomás no necesitó hacerlo. Pero acá podía tocarlo. En el versículo anterior no podía tocarlo María. ¿Por qué no podía tocarlo? Porque le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 8 días después le está diciendo a Tomás, ven y tócame. ¿Saben lo que pasó en ese trayecto? En ese lapso de tiempo. Para mí, desde mi perspectiva, la cosa más extraordinaria
de todas las Sagradas Escrituras. Capítulo 9 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 9. Esperen que yo encuentre Hebreos, mi hermano. Hebreos capítulo 9. Bueno, vamos a leer desde el verso 11. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. A ver, vamos a leer desde el 9 para entender un poquito. Desde el verso 9 leamos, Hebreos 9:9. Ese tabernáculo que había acá, construido por las manos de los hombres, el que había sido diseñado por Dios y dado a Moisés para que lo edifique, y después un templo en Jerusalén, dice, todo eso y lo que se hacía dentro, viene diciendo Hebreos, dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan allí en ese tabernáculo ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones. Abluciones son derramamiento de líquidos, ofrendas, diferentes tipos de ofrendas a Dios. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas para el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo de reformar las cosas. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora sí, pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de un macho cabrío ni de un becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si me acompaña Pastor Alejandro con el piano, pueden subir todos. Hermanos queridos, en el Antiguo Testamento la liturgia decía que una vez al año el sumo sacerdote entraba al templo, y específicamente al lugar santísimo, y entraba con sangre. Él tenía un tazón con sangre en su mano. La sangre pertenecía a un animal. Tenía todo un ritual para sacrificar el animal, no podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal sin manchas, perfecto. Y derramaba su sangre dentro de ese altar, al frente en ese altar, digamos, en el arca, sobre el arca del testimonio, arriba de la tapa del arca, que se llama propiciatorio. El arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Dios en los antiguos tiempos, la gloria, la Shekinah de Dios. Allí se manifestaba entre esos dos querubines. Y él entraba con sangre y derramaba allí la sangre. Era para el perdón de los pecados de ignorancia del pueblo y los propios. Y no podía entrar de cualquier manera a ese lugar. Y año tras año allí entraba y ofrecía ese ritual. Pero el Señor Jesús, el Rey de Gloria, el hombre y Dios al mismo tiempo, el Cordero sacrificio y sacerdote al mismo tiempo. Aleluya. La ofrenda y el que la ofrenda al mismo tiempo. Todo, Cristo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Él entra con su propia sangre, como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No al templo de Jerusalén, sino a uno que no estaba hecho de manos de hombre. No me toques, todavía no he subido al Padre. En ese lapso Él está con esa su sangre, su propia sangre, en ese tazón, entre comillas, en sus manos. Y está no ante símbolo de presencia de Dios como era el arca, está ante la misma presencia del Padre. Y el Padre está observando a su Hijo que trae en sus manos la propia sangre para el perdón de tus pecados y de los míos. Y la ira de Dios, que estaba sobre toda humanidad, fue saciada, fue calmada. Porque por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de su gloria, dice la Biblia, condenados a muerte.
Pero hubo un sustituto. Jehová Jireh, Él se proveerá. Y ahí estaba el Cordero. Aleluya. Y ese sustituto fue tu sustituto, mi sustituto. Él fue a la cruz por vos y por mí. Él padeció y descendió a los infiernos por vos y por mí. Pero al tercer día venció. Porque no terminó la historia solo en la cruz de tu redención y la mía. Estuvo 3 días padeciendo lo que vos y yo tendríamos que haber padecido. Pero venció. Arrebató las llaves del reino de la muerte, le quitó todo dominio, poder, autoridad a Satanás. Pagó un precio y nos rescató, nos redimió. Aleluya. Gloria a Dios. No solo nos cubrió, sino que nos lavó con su sangre preciosa. Y en el antiguo tiempo esa sangre cubría nomás. No dice que lavaba, dice que cubría los pecados. Pero ahora la sangre de Cristo no solo cubre, sino que además limpia. Aleluya. Y cuando el Padre vio al Hijo con la sangre en sus manos, entonces su ira, permítame que utilice esta palabra, la ira de Dios fue calmada. Gloria a Dios. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús y aceptó su sacrificio, está bajo esa cobertura, bajo esa sangre. Y los ojos del Padre no lo miran a uno en la condición de inmundo, sino que lo miran en la condición de limpio, santificado y puro. Porque si el Padre todavía nos tendría que ver en nuestros pecados y delitos, nosotros estamos condenados a muerte. Pero gracias a la sangre de Cristo, Él nos ve limpios y puros. Aleluya, gloria a Dios.